Continuamos en este por decreto 18 en X5 Radio FM 91.3. Ahí escuchando ya a George Baker para la columna de Leonardo Fontana, Variaciones en Radio. Bueno, Leo, ¿qué traemos hoy a la mesa? Hola, Luca. Traemos hoy... Se cumplieron 25 años de la partida del gran Astor Pantaleón Piazzolla. Ayer, 25 años. ¿Pantaleón se llama? Astor Pantaleón Piazzolla. No tenía ese dato. Sí. Bueno, Astor, que como todos saben, es el músico preponderante en la escena internacional, no solo dentro del tango, sino de la música argentina en general. No solo es el artista que más influyó en varias generaciones dentro de Argentina, sino también en el exterior. Astor Pantaleón nació un 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata. Ahí estábamos escuchando a Astor. Estábamos escuchando Adiós Nonino, tema que le compuso a su padre. Bueno, fue el único hijo de Vicente Piazzolla y Assunta Mainetti, dos marplatenses y descendientes de italiano. Su nombre, Astor, fue un homenaje que su padre quiso hacerle a un amigo muy querido de la infancia que se llamaba Astor Bolionghi, un italoamericano. El primer violonchista de la Orquesta Sinfónica de Chicago. En 1925 la familia de Piazzolla se mudó a los Estados Unidos, donde ahí tiene su primer acercamiento con el jazz, desde muy chico. A los 8 años su padre le compra en un hogar de empeños de la Chinatown, del barrio chino neoyorquino, su primer bandoneón. Y ahí nace lo que podríamos decir un amor a primera vista. Fue el primer instrumento que lo acercó con el tango y con la música en general. ¿Eso a qué edad? Eso a la edad de 8 años. Bien. A la edad de 11 años, esto es muy loco lo que voy a contar, lo conoce a Carlos Gardel. ¿Cómo lo conoce a Carlos Gardel? ¿Cómo fue eso? Lo conoce en un... Gardel estaba en Nueva York por filmar Mi Buenos Aires Querido, que se filmó en una parte en Nueva York. Película, ¿no? Gran película, hito del cine argentino. Claro. La película, claro, estaba más del tango, la película. Bueno, el padre de Astor, que conocía a uno de los dueños del hotel, se acerca y le habla a su hijo a Astor, que iban a conocer a uno de los tangueros más importantes de la escena. Recordemos que él vivía en Estados Unidos, no conocía mucho de Argentina Astor, en ese momento era chiquito. Le conocen y él, por intermedio del dueño del hotel, se acercan a Gardel. Se lo presenta al padre a Astor, que era muy chiquito, y Gardel, como Astor estaba con su bandoneón, le pide que toque algo. Como lo vio con el bandoneón, llamó la atención al morocho del abasto, ¿no? Además el bandoneón. Sí. Astor toca y ahí Gardel le dice una frase que podríamos decir que lo marcó a fuego para toda la vida. Le dice: pibe, vos tocás muy bien el bandoneón, a la edad que tenés, pero sonás muy gallego. ¿Qué quiere decir esto? Que el tango que hacía Astor Piazzolla era un tango muy mal visto por los viejos tangueros. Y este fue el karma que don Astor acarreó por el resto de su carrera durante prácticamente toda su vida. Pero al decirle muy gallego, ¿a qué se refería? ¿A flamencado? Como muy europeizado, como no tenía mucho arrabal ese bandoneón. Muy poco arrabalero. Claro. Bueno, en 1937, don Astor regresa al país y forma parte de la orquesta típica de don Aníbal Troglio. Pedrito, perdón. Pedrito, perdón. No. Gran técnico, Pedro Troglio, y gran bandoneonista. De Aníbal Troilo, sí. De Pichuco. Ajá. Forma parte y en donde él empieza a intentar meter elementos de la música clásica y del jazz en la orquesta de Aníbal Troilo, y Aníbal le dice: no, pará, pibe, vamos con el tango arrabalero porque me estás espantando a los bailarines. Claro. A mis recitales venían los bailarines a bailar, los viejos cuchilleros de antes, y se encontraban con que de golpe había un pibe muy virtuoso de 19 años que tocaba muy bien el violín, pero no era lo que querían escuchar los arrabaleros. Entonces siguieron los cortocircuitos, más allá de que Troilo, perdón, es un juego de palabras esto. Sí. Pichuco, vamos a decirle Pichuco. Vamos a decirle Pichuquito, ya está. Pichuco. ¿Quién no recuerda a Pedrito Troilo? Claro. Sí. Bueno, sí, sigamos. Pichuco le dice, bueno, lo siguió incorporando en su orquesta, en ningún momento lo marginó, ¿no? Automáticamente se dio cuenta del talento que tenía don Astor. Y en 1946, él, en muy buenos términos, decide
separarse de la banda de Pichuco y forma su primera orquesta, que se llamó La 46, donde compuso su primer tango oficial, que se llamó El Desbande. A partir de 1946 comienza oficialmente la carrera solista de Don Astor. En 1950 se da un episodio muy simbólico y gracioso, que a la vez marcó un poco lo que fue la disputa entre el jazz y el tango en los años 50. A ver. Se presentó 3 movimientos sinfónicos, una obra que él compuso para un concurso de música clásica, y de jazz, que se dio en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, pero él subió primero hizo un set de violín y después con el bandoneón. Cuando él sube con el bandoneón, se produce una trifulca, porque el bandoneón, para el público presente, que era un público muy elitista, representaba el arrabal, representaba el populacho, claro. Y lo empezaron a silbar. No tenía nada que ver con el jazz. ¿Qué pasaba? En los años 50 el jazz era la música de la aristocracia y el tango seguía siendo el arrabal, la música del pueblo, la música de los sectores más populares. Porque el tango nace de ahí. Nace de ahí. La grieta musical dentro del tango. Instrumental. Claro. Se produce este episodio donde hay mucha trifulca, terminan a las piñas, vuelan cosas sobre el escenario, pero marca el primer antecedente de una innovación dentro del tango. Astor Piazzolla se animó en un evento de jazz a incorporar elementos del tango, que después lo haría al revés, en eventos de tango incorporaría elementos del jazz y de la... Bueno, hasta acá lo que tenemos es que Piazzolla era un revolucionario musicalmente hablando. Pero aparte tenía un carácter importante porque se mandó a hacer cosas en lugares donde él sabía que no iba a ser bien recibido. Claro, él no consultaba, él se mandaba. A Troilo le pedía que haga arreglos, él hacía los arreglos, pero no le consultaba cuando quería hacer un solo, nada. Él tenía su beta. Uh-huh. En 1955 forma el octeto Nueva Era del Tango, junto con otros grandes tangueros como Atilio Stampone, Enrique Franchini y el gran Leopoldo Federico, una de las voces más destacadas del tango. Sí. ¿No? Toda una enunciación el nombre, ¿no? Sí, Leopoldo. La Nueva Era del Tango. Sí, la Nueva Era del Tango. Avisando cómo venía la cosa. Comenzó ya lo que él mismo llamó la guerra oficial contra el tango tradicional. La llamó así, la llamó así, porque en las radios de la época tangueras, él lo que hacía, se tomaba el trabajo de buscar los horarios pico en esa época, los programas de tango se escuchaban muy a esa hora de las 10 de la noche, por ahí. Uh-huh. Buscaba, y él siempre encontraba que todas las noches aparecía un tanguero que le pegaba a él. Astor Piazzolla esto, Astor Piazzolla lo otro. Y ese medio que se divertía, pero también se enojaba con eso, ¿no? Porque él estaba empezando. Claro. O sea que no la tuvo fácil, don Astor. Más allá de que, o sea, desde muy temprano se rodeó de Carlos Gardel y de Aníbal Troilo. O sea, 2 grandes estandartes. Es como Paul McCartney y Mick Jagger de Inglaterra de los años 60, ¿no? Sí. Bueno, en 1959 ocurre un episodio trágico en su vida. Fallece su padre cuando él estaba en una gira por Centroamérica. Y ahí él compone el famoso tango, uno de los tangos más famosos que escuchábamos de fondo, que es Adiós Nonino. Es un tema muy melancólico y que tiene una connotación muy, muy angustiante, ¿no? Subilo, Faco, ahí un cachito, a ver. Adiós Nonino, Astor Piazzolla. Es muy lindo escuchar a Piazzolla. Sí. ¿No? Realmente. Baja un poco. Sí. Muy lindo tango, Adiós Nonino. Es muy lindo escuchar la música cuando transmite sentimientos a una manera tan fácil de interpretar para cualquiera. No se conoce tanto, pero tiene letra. Claro, la versión original no, pero sí después tuvo... Sí, no ha trascendido tanto, pero bueno, tiene una letra normal. Creo que fue el polaco Goyeneche que después... ¿La interpretó? Sí, no estoy seguro, esa te la debo, diría. Sí. Sigamos. Sigamos. En 1965 graba el disco El Tango, con composiciones con arreglos vocales del Mundo Rivero y composiciones poéticas nada más y nada menos que de Jorge Luis Borges, con quien establó una profunda amistad. Y Edmundo Rivero también. Edmundo Rivero. Tremendo cantante de tango. Sí, o sea, hasta ahora venimos Gardel, Troilo, Borges y Rivero. Se estaba armando la selección. Sí, además los que has nombrado, ¿no? Leopoldo Federico, Atilio Stampone. Sí, Stampone. Grandes valores del tango, diría. Claro. Es importante mencionar que ya por esta época tuvo un
Piazzolla tiene una beca para estudiar en Francia, donde él se encuentra con quien fue, digamos, una de sus mentoras, podríamos decir. Y que él llamó su segunda madre. Su segunda madre, sí, la pianista francesa, que vos sabés que no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, te voy a utilizar de vuelta. No, acá está, ahora me acordé. Nadia Balanchine. Nadia Balanchine, una reconocida pianista y concertista, que fue la que le dio el toque Piazzolla a su vida, digamos, porque fue la que de alguna manera le incorporó el piano y el violín de una manera más consistente. Hasta ese momento Piazzolla tocaba en clubes nocturnos y en algunos festivales y eventuales, digamos, encuentros de jazz. De hecho, a él, cuando se encuentra con esta pianista, le da vergüenza decir que él tocaba tango, ¿no? Y entonces no le dice hasta que ella, por intermedio de asesores, descubre que él hacía tango en el interior y le dice, bueno, vos querés hacer tango, hacé tango, pero vamos a hacer un tango diferente, vamos a hacer un tango que rompa las barreras, porque, claro, ella francesa, amante de la música clásica y del viejo jazz, el tango no era algo con lo que estaba tan familiarizada. Entonces ahí encuentra el sonido Piazzolla. Hay una anécdota que cuenta del mismo Piazzolla, que cuando se encuentra con esta pianista le presenta una obra escrita por él de música clásica, y él, o sea, ella le dice como en esta música está muy linda, pero no encuentro a Piazzolla en ningún lado. Claro. Él en una entrevista celebrada para una revista de Francia dice: ella me enseñó a creer en Astor Piazzolla, en que mi música no era tan mala como yo creía. Yo pensaba que era una basura porque tocaba tangos en un cabaret y resulta que yo tenía una cosa que se llamaba estilo. Ahí encuentra su estilo, ¿no? Con esta mujer, que fue Nadia Boulanger, una reconocida concertista francesa que vivió hasta, creo que no hace muchos años. Bien. Y podríamos decir que en 1969 encuentra su pico de popularidad más alto cuando compone Balada de un loco junto con la colaboración del poeta Horacio Ferrer, que el famoso Piantao. Yo sé que estoy piantado. Sí, qué lindo. Qué lindo. El tema que después fue reversionado por la Adriana Varela. Sí, hay varios que cantan esa versión. Creo que, no sé si Sabina en un momento, pero bueno, tuvo... Y Chiquilín de Bachín. También junto con la participación de Ferrer. Horacio Ferrer, sí. Lo lindo que escribía Horacio Ferrer, sí, ¿no? Cómo te pintaba los lugares. Y bueno, y si eso era acompañado por una música como la música de Piazzolla, es un deleite, podríamos decir, el gran deleite. En 1972 se da otro episodio que fue un hito también en la historia de la música argentina, donde se presenta en el Teatro Colón y comparte escenario con Aníbal Troilo y Horacio Salgán, dos emblemas del tango tradicional, pero que tenían muy buenas migas con don Piazzolla. O sea que pasaron varios años hasta que se volvió a encontrar con Troilo. Se volvió a encontrar con Troilo, porque él oscilaba en viajes a Europa, anduvo por todo el mundo difundiendo su música, porque claro, recordemos que en esta época, como era bastante maltratado en Argentina por los viejos tangueros, sí encontraba muy buenos seguidores en Europa, en el exterior. Claro. ¿No? En 1962, bueno, se da el festival, el recital en el Teatro Colón, que fue en principio resistido por las autoridades del Colón, que no querían, bajo ningún punto de vista, tener tangueros en el Colón. ¿Por qué? ¿Qué representaba el Colón? Volvemos a lo mismo. El símbolo de la aristocracia porteña, que donde siempre había habido grandes eventos de jazz, eventos de música clásica, grandes concertistas europeos que iban al Colón a dar recitales. De golpe que venga Troilo, por más que venga acompañado de Piazzolla, no dejaba de ser tango. Pero a pesar de todo, fue considerado un hito porque no solo reventó el Colón, sino que además la propia gente habitual del Colón, que fue a digamos, con muy pocas expectativas, sí, casi a criticarlo, se quedó fascinada con ese evento, y como que de alguna manera ahí es cuando el tango empieza de a poco a penetrar en los sectores aristocráticos, ¿no? Porque bueno, el tango tuvo varias facetas, no siempre arrancó siendo una música rabalera, pero pasaron los años y se fue integrando. O sea que podemos decir que de alguna manera Piazzolla fue culpable de que haya sido apropiado el tango en parte por cierto sector de la oligarquía argentina, ¿no? Podríamos porque decirlo. Es un producto de exportación, pero que acá está escondido. Estuvo, ¿no? Sí, está igual escondido. Él criticaba muy duramente la cuestión de cómo se europizaba el tango y cuál era la visión del tango
tipo el de la película o El último tango en París, de un tango duro, Sí. que él buscaba otra cosa justamente. Claro. Sí. Él, digamos, él era un renegado, podríamos decir, a su manera. No era un hombre muy político, demasiado, digamos, las expresiones políticas trataba de mantenerlas un poco al margen, pero era un hombre también muy cambiante de opinión, ¿no? Y muy crítico del ser argentino, de la argentinidad. Muy crítico también del famoso tango compadrito y de la cuestión varonil del tango. Él era bastante Claro. escapable a eso. Hay una frase que después la voy a leer que es muy contundente. Sí, según tengo entendido, de cierta perspectiva ideológica, Claro. o formación ideológica con matices de conservadurismo o liberalismo quizá, pero también ha tenido manifestaciones, sobre todo de su arte, con, bueno, gestos como por ejemplo, bueno, musicalizar banda sonora de una película sobre Salvador Allende en Chile, por ejemplo, ¿no? Musicalizó la película Sur de Fernando Pino Solanas, que recrea el vacío que generó la dictadura militar en Argentina. musicalizó el exilio de Gardel, que también de Fernando Solanas, que habla un poco de la situación del exilio y de lo que generó el vacío en el tango durante la dictadura. O sea, como que, si bien es cierto que durante el Mundial 78 él compuso un par de canciones por pedido oficial Sí. de las autoridades De la dictadura. del ejército, él, en una entrevista que le hacen en el año 84 para una TV española, él defenestra la dictadura militar y bueno, y celebra la democracia y el advenimiento del alfonsinismo y de todo lo que fue la primavera alfonsinista. Bien. Por eso que era un tipo muy oscilante. Claro. Sí, que en todo caso lo que prepondera ahí es su obra artística, obra ¿no? artística. Obviamente, sin olvidar a la hora de hacer un análisis sobre figuras tales como la de Piazzolla o como la de Borges, quizás, que también era un profundo antiperonista, pero yo Sí. me acuerdo una vez que Dolina dice, bueno, Dolina fanático de Borges y muy estudioso de su obra, dijo alguna vez, bueno, yo soy peronista, dice Dolina, pero no soy estúpido, digamos. Claro. No voy a dejar Claro. de entender que Borges es magistral Claro. en su obra literaria. Tal cual. Negar a Borges es negar un poco la literatura argentina y negar Claro. a Piazzolla es negar un poco la música Ni argentina. hablar. Igual es esa cuestión que tenemos de traspolar, o sea, de que alguien que es un especial en cierta cuestión de la vida tiene que traspolar eso a todas las actividades, o sea, no sé, Maradona tiene que opinar bien de esto, tiene que, Claro. si mañana se pone a bordar, tiene que bordar mejor que nadie. Claro. Puede Sí, bueno. ser Lo discutiremos con Ceci, eso, que seguramente va a tener algo para decirte. seguramente. Sí. ¿Qué No, más? Bueno, Don Astor, de alguna manera, fue también una fuente de influencia muy grande en el rock nacional. Influenció al grupo Almendra, al grupo Invisible, a Pescado Rabioso, bueno, a Luis Alberto Spinetta, para Claro. hablar mal y pronto, a Charly García. También influenció a Arco Iris, influenció a León Gieco, influenció en los años 80 a los Fabulosos Cadillac y también a Soda Stereo. Digamos, Astor Piazzolla, si bien es cierto que un poco rompió con las barreras del tango y lo, entre comillas, aristocratizó, hablando mal Sí. y pronto, también fue una fuente de inspiración para las grandes bandas que admiramos de nuestro querido rock nacional, ¿no? Bien. También, para darle un poco la derecha a Piazzolla, podemos decir que el tango, si bien en una música rabalera, tenía sus contradicciones, porque históricamente fue siempre un género muy machista y muy poco abierto a las nuevas expresiones musicales, ¿no? Claro. Él habla casi siempre del tango como una religión, como algo que no se podía tocar, Claro. como un dogma. Claro, tal cual, tal cual. Voy a despedirme con una frase muy contundente de Don Astor, que dio en 1954 una entrevista para la revista tanguera Antena, y él dice lo siguiente: sí, es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango. Pero esos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Contundente, Astor. Tal cual. Así pasaba entonces la columna de Leonardo Fontana Variaciones. En radio nos escribe Horacio y nos dice, ya que están hablando de tango, recomiendo un disco de Leopoldo Federico y Roberto Grela
que se llama Cuarteto San Telmo, y otro de Troilo y Grela. De Piazzolla recomiendo Tango Hora Cero y María de Buenos Aires. Ahí tomamos nota para ir a escuchar. Sí, Tal cual. Hugo Rivas con Leopoldo Federico, y también nos dice Edmundo Rivero en vivo en el Viejo Almacén. También es un gran disco. Qué lindo que es el tango, ¿no? Sí. Bueno, así pasaba Leonardo Pichón Fontana, hablándonos de Piazzolla a 25 años de su muerte. Quédate ahí que quedan unos minutos para las 12 de la noche en Por Decreto X5 Radio FM 91.3. Estás escuchando Por Decreto hasta las 24 por X5 Radio 91.3.